Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, muy contento de empezar esta octava temporada de ¿Qué hacemos con los pesos? Un clásico para todos los que nos apasiona la economía y las inversiones. Preparamos un gran programa. En el piso va a estar el economista Orlando Ferreres, aquí para analizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un hombre que tuvo la posibilidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional y con varios organismos internacionales. Así que va a ser interesante conocer su opinión, si está de acuerdo, si le parece bien o le parece mal este acuerdo que llegó la Argentina con el fondo. También tendremos un invitado de lujo, un analista que va a estar hablando de los Estados Unidos en esta situación de la bolsa tan particular, guerra mediante, para saber qué comprar, qué vender, qué mantener, dónde están las oportunidades y también qué oportunidades ve en la Argentina, con el fondo o no. Se lo preguntaremos en un rato. Y hablemos un poquito de la Argentina, que como decía, llegó el acuerdo con el fondo, pero la verdad no le movió ni un pelo al mercado. Hablo del mercado financiero. No bajó el riesgo país y tampoco subieron los bonos y las acciones. Ni siquiera el propio gobierno internamente están conformes con el acuerdo. La oposición menos y los inversores tienen cada vez más dudas. Todavía falta conocer la letra chica. ¿En qué consiste el acuerdo con el fondo? Un resumen simple. Primero, no va a entrar platita fresca, no van a entrar fondos nuevos. Quiere decir que la plata, digamos, recién la Argentina va a empezar a pagar a partir del año 2026. Y la Argentina deberá bajar el déficit todos los años para llegar a un equilibrio fiscal en el año 2025. Una tarea complicada. También va a tener que dejar de emitir, va a tener que meter, aunque el gobierno diga que no, un tarifazo, bajar la inflación, no atrasar el tipo de cambio, aumentar las tasas de interés y también acumular 5.000 millones de dólares a las reservas por año. Hagamos una pausa acá. La verdad que es difícil calificar el acuerdo. ¿Por qué? Porque tiene muchas inconsistencias. Para el gobierno es un gran acuerdo. Ganan tiempo, no tienen que hacer grandes esfuerzos, ni correcciones, ni tampoco grandes desembolsos. Que si termina el mandato, la verdad no tienen mucho para hacer. O mejor dicho, el ajuste lo van a tener que hacer más que nada este año. ¿Y qué es lo positivo del acuerdo? Postergas pago de deuda, no hay que poner un mango en el corto plazo. Mejorará el riesgo país, de eso no hay duda. Y también nos permite recibir fondos de los multilaterales. Por ejemplo, del Banco Mundial, que hasta ahora no nos estaban prestando ni un mango. ¿Subirán los precios de los bonos y acciones? Uno entiende que sí, con toda esta mejora. Y esto le quitará también presión a la brecha cambiaria que ya se empezó a ver, que el dólar blue empezó a ceder un poquito y también se espera, una vez que se confirme el acuerdo, que se vote en el Congreso y demás, que el dólar oficial empiece a deslizarse un poco más al ritmo de la inflación. Entonces puede ser que la brecha cambiaria baja. Ahora bien, digamos que pasamos de tener un paciente de 40 de fiebre a 38,5. Pero ¿por qué es negativo este acuerdo? El acuerdo con el fondo no corrige los desequilibrios que tiene el país. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas que los políticos generan y no quieren asumir. Atrás de un acuerdo con el fondo deberíamos tener un consenso general de muchas cosas que están mal y son las que las llevan a tener las crisis recurrentes y vivir siempre estancado o ir a buscar siempre al fondo o cualquier prestamista de urgencia. En el acuerdo con el fondo, en ningún lado se habla de cómo vamos a crecer, cómo vamos a conseguir los dólares para producir y crecer. No hay plan económico, no existe eso, parece en la Argentina. ¿Cuál es el plan para atraer inversión? Porque necesitamos inversiones, se necesita generar empleo, se necesita conseguir dólares. Las reservas siguen negativas. ¿Cuáles son los nuevos incentivos para las empresas y para que las personas inviertan? El presidente dijo orgulloso que no habrá reforma laboral ni previsional. Es decir, que todo lo que está mal en la Argentina no se va a corregir. No hay laburo en la Argentina, tenemos 50% de empleo en negro con personas que no aportan al sistema jubilatorio y que no tienen derecho y ni los van a tener, o mejor dicho, después tenemos que inventar un derecho. ¿Quién va a tomar, gente? ¿El Estado o tenemos que tratar que sea el sector privado que crezca, que invierte y genere empleo? No hay reforma previsional, otra locura, un sistema actuarialmente quebrado. Que no tenga una reforma es una locura. También dijo que no habrá ajuste cuando los argentinos nos vienen ajustando desde hace años. En fin, podemos ir toda la noche con los ejemplos. La verdad que hace años que Argentina tiene indicadores de un país
en guerra. Ahora nos damos cuenta con esta terrible guerra Rusia-Ucrania, digamos, cuáles son los indicadores de un país en guerra. Desde la pobreza, el deterioro de su población en todos los aspectos, distribución de los salarios o caída de los salarios, confiscaciones, más impuestos, destrucción de nuestra moneda. Un gobierno que habla de derechos humanos cuando tenemos casi 50% de pobres y de eso no se habla en ningún acuerdo. ¿Cómo generar el hambre cero? O mejor dicho, que la gente no tenga hambre, no que no haya pobreza. Es distinto. Hoy la gente en la Argentina tiene hambre. Este acuerdo con el fondo tan laxo será una nueva oportunidad perdida para corregir los problemas que tenemos y necesitamos cambiar. La oposición también hasta el momento, por más que está ahí peleando, es cómplice de esto. El acuerdo con el fondo no debe aprobarse en estas condiciones sin que la política haga el esfuerzo de consensuar un verdadero plan económico para terminar con estos ciclos de crisis y estancamiento. Bueno, ahora sí, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Carlitos, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, aquí con mucha información. Te voy a contar qué va a pasar en el Congreso con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Conseguirá el gobierno finalmente los votos? Pero cuando decimos conseguirá los votos es de todo el acuerdo, de lo que implica el acuerdo. Sí, no una tanto partecita. por parte, claro, de la oposición como por parte del kirchnerismo, que es donde más se le están empantanando las negociaciones por estas horas. Todo el detalle en un ratito nada más. Y cómo esto terminará afectando también a la economía real, ¿no? Seguro, se vienen días calientes en esa votación. Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Un gran placer saludarlos. Hoy vamos a hablar de la revolución que está cambiando y va a cambiar para siempre la industria de la moda. Los biotextiles, oportunidades para emprender también. Orlando Ferrer, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte acá. Digamos, terminamos el ciclo el año pasado con vos, lo arrancamos con vos nuevamente, así que muy contentos. Tuviste la oportunidad, me acuerdo, año 89, viceministro de Economía, arreglar con el fondo. Tenés mucha experiencia, no solo, digamos, de tu expertise como economista, sino de estos manejos geopolíticos, Yo digamos. creo que son manejos muy difíciles de entender, pero que finalmente se entienden porque el fondo no lo podés engañar. Por más que a veces parece que sí, llega un momento dado que se dan cuenta de todo y te exigen un resultado que después va a tener un control trimestral. O sea que cada 3 meses te va a decir... Trimestral es mañana, es corto plazo. Es muy corto plazo, o sea que tiene también un control sobre la situación real. O sea que por eso es que Alberto Fernández está preocupado porque ve que va a tener un control ahí muy estricto de lo que está diciendo, que no va a poder seguir, digamos, dibujando con la realidad las cosas que dice. Que ¿Puedes decir que se acaba el relato? Yo creo que se acaba el relato. Bueno, No, eso es bueno. yo creo que sí, está bien. Por eso que yo creo que el acuerdo con el fondo es bueno, por más que ahora hubo que corregir el aumento mínimo para los, por ejemplo, todo lo que es electricidad, que en vez de ser del 20 va a ser del 28 y 42 para los que no son residenciales y 150. Sí, o libre eso, libre, no se sabe. No se sabe, pero como está en 37 para ir a 100, más o menos es 2,5 veces. O sea que vamos a tener un aumento muy importante para todos aquellos que no van a sufrir, digamos, ningún subsidio, no van a tener ningún subsidio, no van a gozar de ningún subsidio para el caso de tanto la electricidad como el gas o el transporte. Nos vamos a ir metiendo parte por parte, porque, a ver, hay que analizar todo. La emisión, el tema del déficit, el tema de los pagos de deuda, Sí. también las cuestiones financieras, ¿no? Porque Argentina te están diciendo, por un lado, no te vas a poder seguir emitiendo, es decir, este año sí, pero se le corta Se corto termina- plazo, se termina muy no tenés rápido. mercado de capitales. Pero quiero meterme en un tema crítico que vos recién lo comentaste, que es el tema de las tarifas, ¿no? Hoy sabemos que el año electoral 2021 tuvimos, perdón, el año electoral del año pasado, atraso cambiario, atraso tarifario, Sí. y siempre se utilizó como ancla inflacionaria, es decir, pisar todo para que la inflación no suba. Pero esta vez no dio resultado. No dio resultado. Digamos, primero ya el mercado ya conoce las manis y también porque tenías un montón de desajustes macroeconómicos. El transporte hoy se cubre el 15% del costo y electricidad 37% del servicio. 37%. Que esto es un tema y esto es creciente. Si vos hoy no empezás a actualizar, esto se pone... Empieza a... Además, ya está muy atrasado. Es decir, si tuvieras que actualizar la totalidad, ya llegamos tarde. Y miremos esto que es interesante para analizar cómo veníamos 2014 y 2015, es decir, Cristina Fernández de Kirchner,
Cuando, digamos, Macri, 2016, 2018, 2019 y 20 y 21. Las tarifas, la cobertura de tarifa eléctrica y subsidio, más que nada lo eléctrico, porque el transporte, que viene mucho más atrasado, no es tan importante como la composición de electricidad. El 1,6% del PBI ocupaba el tema de tarifa eléctrica. Solamente el 17% se cubría de la tarifa. Lo que vos pagabas, solamente el 17%. El resto era subsidio. Después fue el 14%, y acá empiezan justamente los aumentos de las tarifas, que sigue alto, el 1,7% del PBI. Acá representa el 29%. Después bajó, quiere decir, la importancia de cada vez el cuadro tarifario incluía menor porcentaje de PBI, que es decir, se bajó el gasto al 0,7 del PBI, al 0,7 en el 2018 y al 0,6 en el 2019. Y mire este dato interesante, 49% de la tarifa se pagaba, 54 y 64. Más allá, vos estás en tu casa y decís, che, pero me mataron el bolsillo, que esto, que el otro. Bueno, se empezó a corregir. A partir del año 2020 y 2021 se destruyó todo lo que se había hecho y que ahora se va a tener que hacer de nuevo por las malas. Porque hoy, si vos estás dentro de ese 10% de la población, que no sabemos cómo te van a calificar todavía, y te van a dar duro, vas a tener un tarifazo fuerte. Puede ser que el resto de la población no. Y acá ya estamos del 64% al 54% y 2021 al 37%. Situación insostenible. Eso está claro. No necesitábamos del fondo para darnos cuenta. No, esto no necesitamos de nadie, porque con un gráfico ya queda claro. Evidentemente, por eso es que para los que no tienen subsidio va a crecer 2,5 veces el precio, 37 por 2,5, da más o menos 100. Así que estamos con una situación muy complicada para toda esa gente. Bueno, será el 10%, será el 20%, no se sabe bien cuántos son los que van a sufrir eso. Este es el gran, Carlos, el gran costo político del gobierno. Vos fijate, es inmediato. Fíjate que Macri en el 2019 lleva al 64%, que es altísimo, lo que se cobra genuinamente, ¿no es cierto? Y pierde la elección. Y muchos dicen, bueno, ajustó tarifas y perdió la elección. Este es el no principal, lo perdí por eso. No. Entre otras cosas, pero no fue un tema menor, Seguro. acordate. Las críticas a Quintana, a Lopetegui, pero esto se lo recriminaron y muchísimo a Aranguren en ese momento. Esa es la principal crítica del kirchnerismo y por eso no va a acompañar el kirchnerismo seguramente la letra chica, porque se va a desdoblar el pacto, la ley del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Se va a desdoblar en 2 artículos, entonces seguramente el gobierno, después te lo voy a contar, va a conseguir que le aprueben el artículo 1, donde habla de lo financiero, es decir, cuánto tiempo se va a tardar en pagar, cómo van a ser los desembolsos, esto de lo que los quiere desembolsos el fondo. trimestrales, lo que quiere el fondo, pero la letra chica, cuando se habla de déficit, cuando se habla de cómo se va a ajustar tarifas, cuando se habla, por ejemplo, de las cláusulas para emitir, todas esas cuestiones de las que nadie se quiere hacer cargo y no se las va a votar ni Juntos por el Cambio, ni tampoco los diputados más kirchneristas, si querés. Y este era el principal cuestionamiento que le hacían, que estaba bárbaro en términos económicos, no sé si decían que estaba bárbaro en términos económicos, pero que en términos políticos tiene un costo muy alto, porque es probable que, entre otras cosas, le lleve a perder la elección dentro de 2 años. Es muy fuerte el cimbronazo. Cuando hablas de, algunos analistas hablan de 300%, por ejemplo. En el caso del gas. En el caso del gas, más con todo el lío que hay en Europa, con la guerra y tal. Pero es muy sensible la víscera del bolsillo para un electorado donde gran parte va a tener que asumir ese incremento al que no estamos acostumbrados culturalmente. Esto no quiere decir que esté bien o está mal. No hay una cultura en Argentina de pagar y mucho por los servicios públicos. Entonces, esto lo afecta políticamente al gobierno. Sí, bueno, también. el problema, a ver, las tarifas están atrasadas a nivel internacional, el transporte ni hablar, los salarios también, todo está atrasado, hubo una destrucción muy fuerte. Por eso cuando el presidente habla que no hubo ajuste, Argentina, a ver, nos vienen ajustando todos los argentinos hace una década por lo menos. Desde el 2004 que tenemos el mismo producto per cápita, Bueno. O sea que si bien después creció, después de creció... Como el juego de la oca, crecemos y volvemos para atrás. Volvemos para atrás, exacto. Así que el salario real, que depende de la productividad del salario, o sea, del trabajador, estamos como en el 2004 más o menos. Ahora Eso es algunos, tremendo. perdóname Mariano, Sí. y aprovecho la presencia
de Orlando. Algunos economistas más ortodoxos dicen que es muy blandito este acuerdo. Usted habla de un acuerdo que está bueno, entre comillas, digamos que van a tener que empezar a hacer las cosas con cierta lógica y raciocinio económico, pero algunos dicen, las reformas de fondo la verdad que quedaron postergadas. Patearon esto para dentro de 2, 3 años, acá nos habló de reforma laboral, acá nos habló de un montón de cosas que la sensatez de la economía por ahí tiende a que uno piense que deberían estar en este acuerdo. ¿Usted considera que es así o que es suficiente la rigurosidad de este acuerdo? La falta de reforma laboral se está dando por la cantidad de gente que trabaja fuera de los sistemas formales. Casi un 50% de la gente está en el sistema informal, o sea que la mitad ya no entra dentro del sistema laboral formal. Por lo tanto, yo creo que el Fondo Monetario acepta esperar 2 años para ver qué cambio de gobierno se produce y en consecuencia después exigir un cambio laboral, digamos, más adecuado a la realidad actual. Sí, el tema es que no hay, a ver, no hace falta nombrar reforma previsional o reforma laboral. Es empezar a incorporar cosas, porque hoy tenés el mercado laboral muerto. ¿Está claro? Claro. Más allá que tuviste una recuperación, si lo medís obviamente con el pico de la pandemia, hoy estamos mucho mejor. Pero la generación de empleo joven. Pero joven no hay. No hay. Entonces, después te habla, a ver, ¿cuántas veces se sacó la ley de empleo joven? Todos los años la No sacan. sé, Nunca cada funcionó. tanto. Nunca funcionó. No funciona. Después, el tema, las diferencias tributarias que hay entre las pymes y las grandes empresas. Quiere decir, estamos en un gran problema. Y ya nos vamos a meter con el tema del dólar, que es un tema que sabemos que el acuerdo descomprime o debería descomprimir la brecha cambiaria, por más que por ahí la cuestión de las reservas es un tema también que ahora lo vamos a tratar. Dólar blue, dólar oficial, reservas. Pero hay un tema importante que no se habla mucho, que es la licuación inflacionaria. ¿De acuerdo? Cómo los gobiernos, porque voy a decir, che, va a bajar la inflación, y no sé si va a bajar. Ahora, todos queremos que bajen, pero los gobiernos necesitan de la inflación justamente para poder paliar o reducir el tema del gasto y el déficit. Y miremos un poco el tema de los números. ¿Cómo se financia el déficit? Por emisión monetaria, maquinita, impuesto inflacionario, que ahora lo vamos a desarrollar, presión tributaria en menor escala, porque también estás al tope, y después tenés, obviamente, financiarte con los mercados de capitales internacionales o locales. Internacionales, hoy Argentina no lo tiene, y locales también estás muy limitado. Quiere decir, cada vez que tenés que refinanciar deuda, estás viendo a ver si vamos a conseguir o no ese financiamiento. El gasto primario a nivel nacional está por las nubes, 25% del PBI, que esto es, Orlando, corregime, pero debe ser desde el año 2015 que llegamos a este valor que asusta, sí. 25% del PBI. Claro, déficit el consolidado es mucho más. Por eso, pero... Nación, provincia, municipio, ¿no? Sí, señor. Déficit primario, ¿qué pasó 2015, 2016, 2017 y el 2020? Se financió con emisión en el 2015, con Macri, con endeudamiento externo. A ver, o te financiás de una manera o te financiás de la otra. El déficit lo tenés. Y 2020-21 se financió con emisión. Ahora el fondo te está diciendo, mirá, no vas a poder emitir mucho más, te topeo y después no te voy a dejar emitir, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿dónde tenés que ir a buscar? Entonces vas a tener que buscar al mercado local, que también está limitado, y después te vas a tener que licuar los gastos como venís licuando con la inflación. Por eso el presidente dice que no le preocupa, digamos, que no quiere meter la mano a los jubilados y le licuaron la jubilación de una manera espantosa, igual que los salarios. Entonces la inflación se encarga de dar las malas noticias que los gobiernos no te quieren dar. Entonces, el semejante gasto público primario del 25% del PBI produce crisis de financiamiento. En algún momento no la podés financiar, sea por emisión, porque ya no da para más, o sea porque tenés cerrados los mercados, como le pasó a Macri. Le cerraron el mercado, claro. Chau, no tenés cómo financiar nada, tuviste que salir corriendo al Fondo Monetario Internacional. Por ahí el kirchnerismo no salió al Fondo Monetario Internacional, se quemó la reserva. Recordemos que años atrás teníamos 50 y pico de mil palos de reserva y llegaron a reservas negativas. Esto te genera a ver, te garantiza aceleración inflacionaria. Es como que necesitas, es la droga que tiene todo esto. Una dependencia inflacionaria creciente. Entonces, si el déficit primario no baja, no va a bajar la inflación, no hay forma. ¿En esto está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, es clave eso. Y acá tenemos, bueno, los números son chiquitos, pero para que vean, jubilaciones y pensiones te licúan.
listo, por más que está la fórmula, te van licuando, crece por debajo de la inflación. Después, prestaciones sociales, bueno, hoy con la crisis de Argentina, las prestaciones están subiendo. Pero después, el tema de los subsidios y las tarifas, ¿por qué atacaron ahí? Por más que representan prácticamente el gasto, el déficit total, sino porque ahí no podés licuar mucho, porque muchas de las tarifas están dolarizadas. Entonces ahí licuás muy poquito. Entonces, lo que vos no podés licuar es el gran problema. Entonces, ¿cómo te imaginás el gobierno, este gobierno, ¿no?, con limitaciones para emitir y con mercado de capitales que ya no da para más? Y hay un condimento que me olvidé que es muy importante, tasas reales positivas, que eso va a darle liquidez al mercado. También eso es una exigencia del fondo, por eso que ya el Banco Central empezó a aumentar la tasa, comenzó de 38 a 42,5. Yo creo que está mostrando que va a tratar de tener una tasa de interés parecida por lo menos a la inflación, que está en 50%. De acuerdo a nuestros cálculos de la inflación del mes de febrero, nos dio 4% la inflación de febrero para el Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, capital y el conglomerado de Gran Buenos Aires. La cifra del INDEC abarca todo el país, puede ser un poco mayor o menor, pero va a estar alrededor de 4%. Y ese es un número muy complicado porque en marzo va a ser todavía un poco peor. Bueno, lo dijo el ministro Guzmán el día viernes, que se espera unos meses fuertes de aceleración inflacionaria. Esperemos que corte todo eso. Ya vamos a seguir, Orlando, y ahora nos vamos a meter con el tema del dólar, pero también en un ratito, ya estamos en comunicación telefónica, ahora lo vamos a sumar, a Gustavo vía Zoom, que está ahí en Estados Unidos, Miami, uno de los analistas de inversiones, digamos, más destacados que tenemos muchas veces en el programa, para ver cómo está la situación de la bolsa internacional, en dónde invertir ahora, qué comprar, qué vender, cómo ve el mercado de Argentina, qué comprar hoy para defendernos, ¿hay oportunidad? ¿Qué pasa con la guerra? ¿No? La guerra, obviamente, hoy ves el petróleo arriba, activos que antes estaban para abajo y están subiendo, así que va a ser muy interesante. Pero antes, un consejito, ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.afp.com.ar. Tenés cursos ahora de criptomonedas, tenés de bonos, de acciones, digamos, todo lo que necesitas para invertir está en la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Ingresá ahora a www.afp.com.ar. Bueno, Barrio La Magdalena, 203 hectáreas de naturaleza, un barrio con bosque natural, forestación centenaria, ecopark, un barrio que lo tiene todo. ¿Dónde está ubicado? Canning. Canning está pegadito a Ezeiza, una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Mirá. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar. Ahora sí, Gustavo Domínguez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, un placer, gracias por estar en esta vuelta, en esta octava temporada, así que un placer, Gustavo. Bueno, tenemos muchos temas. Primero, haceme un análisis cortito, porque sabemos que tenés una cartera muy interesante con opciones de inversión, pero ¿cómo ves el mercado hoy? Porque está zigzagueando. Uno esperaba una mayor destrucción con todo lo que está pasando Rusia y Ucrania, es como que va resistiendo los activos, salvo obviamente Rusia, ¿no?, que tuvo que suspender la bolsa y demás. El mercado le tiene mucho más miedo a la suba de tasa de interés que a la invasión. Rusia, Ucrania son 2% del Producto Bruto Mundial. Al final del partido lo que hace esto es la oportunidad relativa en las bolsas sigue estando en Estados Unidos, no te metas en Europa, y los mercados emergentes van a sufrir con la fortaleza del dólar, pero por otro lado van a estar compensados por la enorme suba en la exportación de materias primas, tanto sea el cobre como el trigo, el maíz. Entonces, las oportunidades en un mundo donde la tasa real de interés va a seguir siendo negativa, a pesar de la suba de tasa de interés que podamos experimentar, las acciones luego de esta volatilidad van a seguir siendo la mejor alternativa de inversión. Bueno, ahí tenemos una cartera de inversión interesante. No sé si la podemos tener en pantalla completa.
que no llego a leer ahí. Ahí va, perfecto. Bueno, que metiste todo. Es como que armaste tu propio fondo, ¿no? Que acá la tenemos, mirá, 10% en empresas tecnológicas, las grandes, que acá estamos hablando de 5% de Apple y 5% de Microsoft. Después tenemos 20% de semiconductores, Nvidia, Nokia y Tesla, no solamente semiconductores, sino autos eléctricos, inteligencia artificial, transporte autónomo, ahí lo estamos viendo en pantalla. Un 15% en retail, es decir, Mercado Libre, Amazon, Coca-Cola, McDonald's. Estamos hablando de todas acciones que podés invertir desde Argentina a través de los CDR. Acordate que son acciones del exterior que cotizan en la Argentina y puedes invertir con pesos en la bolsa local. Bancos internacionales, Citigroup y JP Morgan, medio de comunicación Disney, infraestructura energética Halliburton, y después recursos naturales, que tenemos Petrobras, Vale y Barrick Gold, y después transporte Union Pacific. Bueno, ahí lo vamos a estar viendo en pantalla, pero bueno, elegiste todos los sectores, los grandes sectores hoy, si querés, ganadores de la economía. La realidad es que en un contexto de volatilidad querés consolidarte en aquellas compañías que, hay una excepción, Meli, pero buenas compañías que generan cash flow, que son máquinas de imprimir dinero y que tienen una infraestructura y un poder competitivo en cada sector que no se va a ver amenazado. Esta cartera en dólares, en lo que va del año, está abajo el 1.6%, mientras el S&P está abajo el 8,5% y el Nasdaq el 13%. Entonces, consolidarte en los sectores y el valor relativo, la oportunidad relativa sigue siendo la misma, pero en este contexto tenés que concentrarte en aquellas compañías que están establecidas. Hoy por hoy podemos ver a Apple y a Microsoft como crecimiento, growth, pero en realidad ya son mega caps, son franchise globales y que esta situación no las va a hacer tambalear y no necesitan financiarse. Entonces la suba de tasa de interés no las afecta. Sí, aparte tiene una caja impresionante, ¿no? Ojalá Argentina tuviera esa caja disponible. Tiene más caja que reservas de muchos bancos centrales. Ahora bien, contame, ahora vamos a volver a la cartera, pero ¿cómo, a ver, con esta guerra, con este conflicto bélico, respondió el mercado nuevamente a lo que dice el manual, que la gente fue a la calidad, digamos que fue a los bonos americanos, que fue al oro, que fue a lo seguro, o no se dio tanto? Sí, se dio, definitivamente, relativamente menos a los bonos porque estamos en un contexto de expectativa de suba de tasa de interés. Pero fíjate que la tasa de 2 años y la tasa de 10 años cayeron 0,40, 0,30, el oro estaba en 1830, se fue a 1950, el petróleo ya está en 118, y la realidad es que sí, el flight to quality, el reducir el riesgo e ir a los activos que pensamos que pueden resguardarnos más, se ha cumplido. ¿Y cuál es tu proyección de los activos? Ahora es muy difícil con esta guerra mediante porque no sabemos hasta dónde va a escalar, cuándo termina y en qué condiciones, ¿no? Hasta dónde va a afectar. Pero hoy, más allá de esta cartera, que es muy interesante, que es una cartera, digamos, para dormir tranquilo, no es una cartera para hacer trading. Pero si tuvieras hoy que elegir activos para decir, posicionarte hoy y salir mañana, ¿qué estarías viendo? ¿Dónde sería también, digamos, aprovechar una suba del oro? Porque subió, pero tampoco pegó un salto muy importante. ¿Qué estarías viendo hoy? ¿El petróleo, más que nada? ¿Armamento? Yo creo ciberseguridad. Te digo, nuestros clientes preguntan sectores en lugar de compañías específicas sectores y todavía hay oportunidad definitivamente en manufactura, pero yo diría que la reinversión de las grandes compañías en infraestructura de energía de la vieja, la que no querían tocar, nadie quería invertir más en petróleo, infraestructura de petróleo y de gas, bueno, eso va a volver, porque Europa, 40% del gas de Europa viene de Rusia, 20% del petróleo de Europa viene de Rusia y tienen que invertir en ser independientes de esa provisión. Entonces, compañías definitivamente de armamentos, infraestructura de la energía vieja, de la energía, y en oportunidades más tácticas,
yo diría que es ya hay en el margen comenzar a invertir otra vez en las compañías realmente de alto crecimiento, las compañías de innovación, las compañías aquellas que cadena de bloques, inteligencia artificial, robótica, automatización, porque estas compañías desde el mes de diciembre vienen sufriendo mucho. Te diría que en promedio los precios de estas compañías han caído 40-50%. Y luego, independientemente de esto, tenemos la impresión de que este año es un año donde las compañías de biotecnología van a tener unas oportunidades excelentes por la consolidación de los algoritmos de inteligencia artificial y la amplitud de la cantidad de utilización que tienen en las compañías de biotecnología. Entonces yo diría biotecnología, volver a aquellas compañías de alto crecimiento que tienen altísima volatilidad pero han caído mucho, y por supuesto en típico cíclico, inversión en energía típica, energía legacy, de gas y de petróleo. Gustavo, te hago las dos últimas. Te tengo que preguntar por la bolsa argentina, que más allá que el acuerdo con el fondo ya estaba descontado, digamos, acá no hubo ni suba ni por el rumor ni por la noticia, que es decir, faltó eso, ni antes ni ahora. Los bonos siguen muertos, nadie quiere un bono argentino, salvo lo que es peso ser, porque se ve una mayor aceleración inflacionaria. Y el tema del equity, salvo lo que es, si querés, más que nada servicios relacionados a lo que tiene que ver con tarifas, el resto está, sistema financiero, está como muy tranquilo. ¿Cuál es tu proyección o tu análisis? Yo creo que hace un tiempo me preguntaban el acuerdo con el fondo, ¿qué te parece generar? Digo, puede ser que genere algún salto de corto plazo, pero a esta altura nadie se engaña. Acá tenemos que ver que naturalmente la Argentina tenga capacidad de comenzar a acumular reservas y a reducir el déficit primario. En la dinámica, el fondo, el acuerdo puede decir un montón de cosas. El fondo puede esperar un montón de otras cosas. Luego la dinámica es lo que va a determinar si la tendencia es positiva y sostenible o no. Si no bajamos el déficit primario, si no acumulamos reservas, no engañamos a nadie. Y por eso es que lamentablemente la reacción fue bastante tímida. Está bien. Y te hago la última cortita, pero esto, hacé de cuenta que no estás saliendo al aire, no te están viendo miles de personas, como si fuera una charla de café. Porque uno ve los activos rusos que se destruyeron, grandes compañías como Gazprom y entre otras, verlas caer 80%, digamos, empresa tiene, no sé, más de 200.000, 300.000 empleados en el mundo, una locura. Vos como inversor, por eso no te está viendo, viste que el inversor profesional cada tanto también comete el error de decir, bueno, agarro, no sé, tanta plata, la pongo acá y veo si sube, si no sube, no importa. Es como hablando a tu niño interior. ¿Hoy estarías viendo activos rusos como para invertir o sería una locura? No es el momento todavía. Creo que no es el momento todavía, en algún momento va a haber, pero si vos me preguntás a mí, charla de café, ¿para qué me iba a meter con Rusia? Empiezo a invertir en compañías que tienen base en activos en cripto. Para eso, y tengo tapo, y en 5 años miro a Gazprom, y tapo, y en 5 años miro a Ethereum, y me va a ir mejor. O sea que si quiero algo de ese nivel de riesgo, de volatilidad, mucho mejor en la economía del futuro que en la economía del pasado. Perfecto. Como charla. Clarísimo, Gustavo. Bueno, te agradezco mucho, un placer, en serio. Te agradezco mucho y te agradezco por haber pasado por nuestro primer programa en la 8ª temporada. Gracias, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, saludos. Orlando, ¿qué te pareció? Muy bueno. Me pareció muy bueno, muy claro todos sus conceptos. Y creo que el tema de Rusia también lo pensó bien porque no vale la pena invertir en Rusia hoy. Todavía no es el momento, creo yo. A lo mejor puede ser que sea un poquito más adelante, pero yo pienso como él, me parece que está bien. Bueno, perfecto. Prepárate que ahora hablamos con el dólar. ¿Con qué seguimos? Tenemos también Gonzalo, Charlie, linterna caliente del gobierno, que ahora me lo contás. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué hacemos con los dólares? Invertí en tu propia red de cajeros automáticos en Florida de la mano de Momat, Money Management Technology, y obtené una excelente renta en dólares. Mira.
Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Ingresá a momat.us. Y ahora también invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos. Rentabilidad estimada más del 10% anual en dólares. Asesórate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Ingresá a muñozrealty.com. Ahí ves en pantalla y tenés también el teléfono, las redes sociales y te van a asesorar como corresponde. Bueno, Gonzalo, ¿qué tenés acá? ¿Tenés hambre? ¿No te damos de comer? ¿No te tratamos bien? ¿No te damos de comer? Toma, Charlie. Sano, está muy sanito. ¿Qué tiene que ver esta banana? ¿Qué viene, Gorodish? Casi, casi. Esto es un temazo para Goro. El café, y la naranja. Estamos hablando de biotextiles, que es el futuro de la moda. Estamos hablando de convertir desechos, en este caso de la banana, aunque parezca increíble, de la naranja y aceite de café. Pueden ir poniendo las imágenes atrás de cómo la industria de la moda está cambiando esto. ¿Y por qué es tan importante? Primero, porque ya se sabe que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo y también genera un problema que las prendas, imaginen este dato es realmente alarmante. Dicen que se fabrican por año 20 prendas por ser humano, 20 prendas por habitante y la mitad de esas prendas terminan en desechos y terminan en el océano. Ahí estamos viendo cómo una banana se convierte en un tejido. Y en el próximo video vamos a ver cómo una naranja, un jugo de naranja, se convierte en un tejido. ¿Por qué es esto? Porque el futuro de la moda es que las prendas también sean biodegradables y una vez que terminen, si terminan en la tierra, puedan degradarse. ¿Por qué? Es una gran oportunidad para los emprendedores argentinos. Estamos hablando que la Argentina, Charlie, vos lo sabés mejor que nadie, es un complejo agroindustrial enorme. Por lo tanto, entre la investigación y los desechos de la industria agroindustrial, hay una gran oportunidad para empezar a desarrollarse en este segmento. Es lo que viene. Y otro dato también muy importante. Los consumidores cada día compran más productos textiles, orgánicos y que sean sustentables. Hay un mercado que crece y una gran oportunidad para que los emprendedores argentinos empiecen a exportar. Atención con los biotextiles, con la banana, el café y la naranja, porque es el futuro de la moda. Carlos preguntaba si son comestibles. Entonces, esta sí. Banana, puedes pedir, che, dame una remera, un pantalón. Lo que me salió de café en el súper. Está tremendo. Bueno, lo vamos a consumir. Bueno, interesante. ¿Cómo está parte del campo, che? Bien. Carlito. Imagínate una soja 630 en Chicago, ¿no? Porque acá hay que descontarle retenciones, el FOB. Bueno, el trigo también subiendo como loco. Siempre se quejan los productores agropecuarios, son como los chicos, lloran pero crecen. No, con el trigo es cierto que se disparó el precio con la guerra de Ucrania. Vos sabés que Ucrania es productor de trigo. Bueno, ni hablar Rusia, ¿no? Pero como está cuotificado acá y la exportación casi que la notaron en su totalidad, entonces no terminó de captar ese valor del precio del productor. Pero en términos generales, esto queda feo políticamente decirlo, la guerra le viene bien al sector agropecuario por el lado de la venta de cereales y oleaginosa. Después, esto es siempre una frazada corta, ¿no? Tapás de un lado y se te destapa del otro. La urea se va a ir por las nubes porque el gas se va a ir por las nubes. Ese es un problema también para la Argentina, para la economía argentina, porque te pega de lleno en el compromiso que tenemos para reducir el déficit. Es decir, una de cal y una de arena, pero los precios internacionales la verdad que pegaron una estampada tremenda con esta guerra. Vamos a meternos ahora con el dólar, pero antes un consejito. ¿Querés invertir en criptomonedas? Ingresá ahora de Crypto.la. Podés comprar y vender Bitcoin, Ethereum, también stablecoin. Quiere decir, no podés comprar los dólares, podés comprarlo a través del mundo cripto. Ahí tenés como en pantalla de Crypto.la.
Mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Ingresá en decrypto.la y tenés la opción de invertir en todo lo que quieras desde la plataforma y descárgate ahora la aplicación. Es muy fácil, te van a pedir muy pocos datos y empezás a invertir. Orlando, tema dólar, ¿no? Sí. Descomprimió, primero empezó a bajar mucho. Aflojó bastante el dólar paralelo. Y también los Y financieros. todos los dólares financieros también la bajaron. O sea, yo creo que en ese sentido el acuerdo con el fondo produjo un resultado. Fue uno de los esperable. únicos inmediatos, si querés. Es el resultado más inmediato, yo creo que sí. Y por otro lado, se espera que todavía baje un poco más. O sea, ¿Tenés un piso o depende también de la aceleración del tipo de cambio oficial? Porque muchos especulan que, a ver, aceleró un poquitito el ritmo de evaluación, pero Sí, pero sigue no muy mucho. por debajo de la inflación. Muy por debajo. 2,4 versus 4 de inflación. Bueno, o sea que todavía Algunos no dicen que a partir Pero de mayo... eso está también en las condiciones técnicas del acuerdo, que es el anexo, está también como requisito, como sugerencia, o diría yo ya como una condición, la famosa condición del fondo, que no se atrase el tipo de cambio oficial, con lo cual Sí, lo que que está tiene que pidiendo es una mantenerse. devaluación lenta, paulatina, no abrupta. Y algún dicen. saltito va a venir, una vez que se firme Lo el dice acuerdo. de manera indirecta, pero lo dice que no se va a poder atrasar. Bueno, pero ahí están hablando de una devaluación de un tipo de cambio oficial que Mayor. venía muy retraído, ¿o no? Por supuesto, venía muy retraído, porque aumentaba el 1% con una inflación del 3,5% aproximadamente. O sea que tuvo un atraso de 15% aproximadamente durante el año pasado. ¿Y cómo haces ahí, si vos decís, bueno, no queremos más inflación, pero por otro lado, dejás de subsidiar tarifas, dejás que el tipo de cambio oficial aumente? Digamos, muy difícil, ¿no? Por más que no tengas una emisión descontrolada como tuviste hace 2 años, sujetar la inflación. En general, todos los acuerdos con el fondo traen primero más inflación porque hay que ajustar los precios relativos que estaban desordenados. Y eso trae como consecuencia, al principio, una mayor inflación que después se va aflojando con el tiempo. Pero este acuerdo con el fondo trae un poco más de inflación. Por eso que este año calculamos que la inflación va a ser inclusive un poquito mayor que la del año pasado. Vamos, ya en el rango 60-70. No, ese es alrededor de 60, 57 a 60. 57. Ahora, ok. Orlando, ¿qué le dirías a un empresario pyme que está pensando en invertir? ¿Me quedo quieto? ¿Invierto? ¿Qué hace? Bueno, es difícil para un empresario pyme, según cuál sea el sector, qué es lo que tiene que hacer, porque hay muchos sectores que tienen buena demanda. Depende del sector tecnológico en el que esté ubicado la pyme. Si es un sector de telecomunicaciones y eso puede andar bien, pero si es un sector tradicional de consumo común, digamos, quizás no, salvo que sea de verdura, hortaliza, que subieron este último mes fue lo que más subió, en materia de rubro de aumento por sectores, ¿no? O sea que yo creo que ahí se está dando una diferencia muy interesante que depende del sector donde yo estoy. Invertí en departamento con full amenities en Belgrano desde $56.700 y lo podés pagar en 24 cuotas. Podés ingresar desde menos de $2.000 el metro cuadrado. Mirá que en pantalla impresionante. Además, reservado esta semana, te domotizan tu unidad para que puedas controlar las luces y la climatización con un simple comando de voz. Ingresa ahora en einversiones.com.ar e informate. Ingresa a einversiones.k.ar e informate. Cortito, Orlando, que nos tenemos que ir ahora a un corte. Entonces, vos te imaginás acá en el transcurso, si querés, los próximos meses, una brecha, hablo del paralelo, más que nada, los financieros, menor. También recordemos que la Comisión Nacional de Valores está quitando algunas trabas que había justamente para dolarizar. Trabas. Entonces, Y aumentando la tasa de interés también por el lado del Banco Central, ¿no? Exacto. Y el mercado también, me parece que hay un consenso, lo de mercado financiero, de que es el momento de empezar a salir el dólar financiero, hacer la bicicleta. Salir el dólar financiero, aprovechar, digamos, la inflación, que se espera, como bien decís, un upside de la inflación, y después dolarizarnos más adelante, que es el gran riesgo después de la Argentina. Tal cual. Eso se está dando en muchos sectores
que han pasado a ser dolarizados, o mejor dicho, ajustables por inflación, en el cual se da, digamos, un aumento importante en materia de tipo de cambio efectivo, porque la inflación está aumentando más que el tipo de cambio. Inclusive está bajando el tipo de cambio paralelo o los mercados financieros, de forma tal que, por ejemplo, la ley de alquileres se está dando este asunto de la dolarización o del ajuste inflacionario de todos los alquileres, pero que también está provocando algunos problemas bastante importantes. Bueno, ese tema, mira, vamos a ir a una pausa y cuando volvemos tocamos rápido el tema de la ley de alquileres, que es un tema que preocupa a muchas familias, que es una locura. El gobierno debería ocuparse ya de este tema. Pausa y volvemos. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. Cuando Mike extrae $40 de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero en decrypto.la. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora, Ecocheras es parte de E-Inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en einversiones.com.ar. Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. einversiones.com.ar. Dicen que invertir no es para cualquiera, pero díganselo a Diego, que invirtió 3 años aprendiendo carpintería y hoy construye la cuna para su hijo. Todas las grandes historias comienzan con una inversión. Descarga Liebre y empezá a invertir en la tuya. Morandi Valores, segunda generación en la actividad bursátil. www.morandibolsa.com.ar. Proficio Investment, experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP, tu mejor socio estratégico. Ahora, para que el momento sea ideal, tendría que darme un gusto con el mejor helado. ¿Y qué gustos querés? Quiero todos. Son todos riquísimos. Con Seitu podés hacer tus momentos más felices. Súper cremoso. Seitu, sos vos. Bueno, seguimos en ¿qué hacemos con los pesos? Orlando, nos había quedado el tema de la ley de alquileres. Claro. Es el desastre que generaron los políticos. Porque hay una ley acá cuando vos tenés inflación, que en algunas, para las inversiones está bueno tener tasas reales positivas, ¿no? Claro. Cuando vas a invertir, indexar la economía. Pero esto se hizo en el peor momento, en plena pandemia, con los dólares volando para arriba, los dólares paralelos. ¿Y cuál es el desastre que generó? Primero, alquileres indexados. Se actualizan una vez por año, sabemos que los contratos ahora son de 3 años. Y lo hacen en forma anual, que es sin anestesia. Entonces vos firmás un contrato, te dicen, bueno, ¿cuánto salen 2 ambientes? 50.000 pesos, listo. En un año te van a ajustar, que no sabés cuánto va a ser, porque depende de qué, del índice de variación salarial, del RIPTE y de la inflación. Hoy por hoy la inflación superó los salarios y estamos hablando de que, por ejemplo, los que firmaron hace un año atrás, ahora les va a venir un aumento sin anestesia de ¿cuánto? Del 50 y pico %. Pagabas 50, ahora pagás 75, más el tarifazo
más las expensas que también siguen aumentando, y le pegaron a un sector, el que alquila, no es que está alquilando porque quiere invertir la plata, estamos hablando de cualquier tipo de alquiler. Esto fue una locura que nadie lo corrige, ya se sabe que quiere es una corregir, locura. pero no se consigue. Y tenés que dar marcha atrás la ley Tiene que y dar marcha volver atrás. a que cada parte pueda arreglar como antes. Bueno, ¿cuánto me querés aumentar? ¿Un 20, un 15, un 18, un 35? Claro, lo que sea. Pero por lo menos tenés certidumbre, vos firmas un contrato, no importa que fuera a 3 años, o por lo menos arreglemos los primeros 2. Claro. Hoy en la Argentina tener un contrato indexado a 3 años, ¿cuánto vas a pagar al tercer año? No se sabe. ¿Okay? Y por ahí terminás pagando en pesos, medido en dólares, que no sabe cuánto va a estar el dólar, una fortuna en dólares también. Es una locura. Bueno, esto es un tema que todos amagan y nadie lo corrige, es un tema para corregir. No sé, ¿qué decís, Carlito? No, había un proyecto de ley para bajarlo. Pero te lo cuento, no saben qué hacer. Sí. Igual, aquí lo dijimos hasta el hartazgo que esto iba a salir así, Hay que buscar los tapes. Lo dijimos, y Sí. esta era la locura. Aparte, Es la crónica de una muerte anunciada. Era obvio que iba a reaccionar Aparte, así el mercado. venís del antecedente del crédito UVA, que lo hablamos, a ver, que sabés que te va a ajustar en términos reales. Entonces, si sabes que el alquiler cada vez es una proporción más grande del ingreso, más que Claro. aparte venías del tarifazo, ¿y qué pensaba que iba a suceder con esto? Es más, si el gobierno pensaba que los salarios iban a subir, ganar en términos reales. Pero en realidad no ocurrió. Está bien, no ocurrió. Bueno, no ocurrió. Y si hubiesen ocurrido, hubiesen subido los salarios y bajado la inflación, que es lo que generalmente pasa. Claro. Bueno, se dio la peor combinación. Hoy mucha gente, pero un ejemplo real, no voy a decir de quién, un amigo me dice, yo gano 50 lucas, 50.000. Estaba alquilando 30. Vivo con 20, más lo que aporta la pareja. Y ahora de alquiler se lo ajustaron, está en 50 y pico lucas. Me dice, ya no puedo. Claro. No, pero además, interviniendo, digamos, perjudica a todas las partes, porque perjudica también al tipo que tiene la propiedad como activo se perjudica el inquilino y se perjudica el propietario que queda encorsetado. Cuando vos intervenís tanto, termina mal. No, y aparte, ¿sabes cuál es la solución? Poner un impuesto a los departamentos vacíos. ociosos. Ah, sí. Un delirio. Sí. Un delirio absoluto. Sí. A ver, ¿cuándo va a sacar este gobierno un incentivo para la inversión? Busquen algo para que la gente invierta en más propiedades. Y ahí generas un mayor stock. Claro. Si vos querés bajar los precios. Pero no poniendo un impuesto a corto plazo. ¿Tenemos el tape de Vano? ¿No llegás? ¿En serio? ¿No llegás? Bueno, viste. Perdón, Vano, querido. La próxima. Orlando, te agradezco mucho. Corrió el tiempo. Un placer tenerte en el programa. Gracias por tu claridad. Carlito, Gonzalo, muchas gracias. Gracias al canal nuevamente por esta octava temporada. ¿Cómo pasó 8 años? Éramos tan jóvenes. Y también a todas las autoridades de A24, también al estudio, a Alma TV, a todos. Al Espinelo, gracias a todos. Y al Mini también, a la producción, a los cámaras. Bueno, pero me decís que corte y termino agradeciendo a todos, a todo el equipo, a todos los argentinos. Sigan por la pantalla 24 y nos reencontramos el sábado que viene. Chao. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena, viví en Canning, un lugar único, con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.